decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Amén. Dios es bueno. Estábamos cantando y pues creyendo, ¿no? Él es bueno. Él es un Dios justo. Él es un Dios que responde. Él no ha cambiado y no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces somos muy, muy bendecidos. Entonces le damos gracias a Dios por este nuevo día, le damos gracias por la vida, le doy gracias por cada uno de ustedes. Y qué bueno, estamos en victoria. Entonces bienvenidos todos. El trío nos tiene en silencio porque estamos ahí tímidos. Estamos calladitos. O sea, bienvenidos. Amén. Entonces bueno, vamos a... ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Hablamos de la voluntad, de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, es agradable y es perfecta, y dentro de esos puntos que se trataron, hablamos del deseo de Dios para nuestros corazones, ¿cierto? Y en primera de esas citas estuvimos declarando mucho una que dice: como Él es, así soy yo, así somos nosotros en esta tierra. Si Él es sano, pues yo soy sana. Si Él es próspero, pues yo soy próspera. Aquí todos nosotros somos prósperos. Aquí todos nosotros somos bendecidos. Pues yo creo que todos somos sanos en el nombre de Jesús. Aunque las circunstancias aparentemente dicen lo contrario, pero nos aferramos a su palabra. Amén. Entonces vamos a seguir hoy, trabajando un poco sobre la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26, vamos a leer del 36 al 39. Esa cita la tocamos hace 8 días, ¿cierto? Dice Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú.
esa cita también hace 8 días la estuvimos leyendo, ¿cierto? Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu, te damos gracias por el sacrificio único y perfecto que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la sangre derramada de Jesús, por ese camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través de su sangre y de su carne, para que, dile allí por un momento, para que yo pueda estar delante de tu presencia, justificado, santificado, lavado con tu sangre, como la justicia de Dios. En esta mañana vengo a tu presencia. Te doy gracias por la sangre que me hizo justo y justa delante de ti. Es por tus méritos, Señor. Es por tu gracia. Es por tu amor. Es por tu favor. En esta mañana disfruto de tu presencia. Disfruto de tu palabra, Señor. Y pido que ella penetre lo más profundo de mi ser. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco lo que cuesta, ¿cierto? La voluntad de Dios es buena. ¿Y qué más es? Agradable. ¿Y qué más es? Y perfecta. Bueno, es agradable y es perfecta, y eso no va a cambiar. Pero sabemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sabemos que cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Sí cuesta. ¿Cuesta, Manuela? Sí cuesta. ¿Cuesta? ¿Cuesta, Carlos? Por allá atrás, ¿cuesta hacer la voluntad de Dios? Sí. Cuesta, ¿cierto? El estar en esta mañana aquí, o sea, nos costó, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos se levantaron? ¡Ay, chévere, que hoy es domingo y no tengo frío y no tengo cansancio! O sea, ella se levantó y no, bueno, aquí hay una que no le cuesta levantarse. O sea, gloria a Dios por eso. ¿A cuántos nos cuesta levantarnos? Pues madrugar, o sea, súper madrugar. ¿Cierto que cuesta? Sí. Bueno, y para estar aquí nos costó. Algo nos tuvo que haber costado para venir en esta mañana a este lugar. Pero es parte de hacer la voluntad de Dios. Pero, o sea, empiezo por ahí porque hacer la voluntad de Dios cuesta. O sea, algunos de nosotros seguramente no, o sea, quisiéramos estar durmiendo hasta más tarde. A veces nos privamos de situaciones en la casa, pero venimos a adorar a Dios y lo hacemos con todo el corazón. O sea, porque aquí ninguno estamos obligados. Aquí estamos porque queremos hacer su voluntad, ¿cierto? Pero aquí encontramos a Jesús, que es nuestro personaje, o sea, central en la vida cristiana tiene que ser Él. O sea, sin Jesús no hay evangelio. O sea, sin Jesús no hay nada, ¿cierto? Sin el sacrificio de Jesús, o sea, nada pasa en nuestras vidas. Entonces Jesús hizo la voluntad del Padre, y a Jesús le costó, ¿cierto? Mucho le costó su vida, le costó la vida, o sea, le costó. Entonces en esta mañana yo te quiero recordar que no hay uno que te entienda más que Él. No hay uno que se identifique más con tu situación y la mía que Él. Él sabe cada situación. Sin que tú y yo se la contemos, Él sabe. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe el anhelo de tu corazón y el del mío. O sea, ese anhelo profundo. Ese anhelo que a veces nos sentimos frustrados, como decía Edis en el momento que hizo la apertura del servicio. O sea, a veces nos cuesta, ¿cierto? O sea, nos cuesta esperar. ¿A cuánto nos cuesta la espera? A 4 les cuesta la espera. Entonces, a todos nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta esperar. Nos cuesta cuando nos parece que no pasará nada. Pero Dios está trabajando en tu situación y en la mía. Nos cuesta, pero Él está trabajando en tu situación
en la mía. Él está trabajando en cada detalle de tu vida y en cada detalle de mi vida Él está trabajando. Amén. Él no se ha olvidado. O sea, hace 8 días les compartí algo como a veces queremos pasar la prueba, la lucha, la situación sin Él. Sí, o sea, pero Jesús mismo nos dio el ejemplo. O sea, Él solo no podía. Y era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero en ese momento era tan humano como tú y como yo, porque Él tomó tu lugar y el mío para entendernos. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Estoy haciendo un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Entonces Jesús estaba en Getsemaní. Ese lugar de Getsemaní, o sea, ¿cuántos saben que era ese lugar? O sea, era un lugar donde él fue a orar, era un lugar donde estaban las prensas, donde sacaban el aceite de oliva. O sea, era un lugar de morir. Era un lugar donde iba a ser, o sea, oprimido, ¿cierto? Donde la prensa te coge a ti y a mí y nos exprime para sacar lo mejor. Entonces allí, por eso Él fue a orar para dejarnos un ejemplo. Y no fue a un lugar X, a un lugar de flores, a un lugar de, y aquí es, mejor dicho, la maravilla donde está Jesús. Él fue a orar al Getsemaní, al Monte de los Olivos, al lugar de la prensa donde se sacaba el aceite. O sea, esa prensa donde el aceite, o sea, donde metían las olivas, ¿cierto? O sea, yo espero que ninguna de nuestras vidas esté ahora así como las olivas que estaban todas enteritas y no habían pasado por un proceso. O sea, esas olivas tenían que pasar por un proceso para poder dar lo mejor de ellas. Y aquí nosotros, cada uno de nosotros, si no has pasado por ese lugar, o sea, estás pasando, y si no estás pasando, igual vas a pasar, porque todos nosotros necesitamos pasar por un proceso. O sea, las olivas, para poder dar ese aceite, tienen que pasar por esa prensa. Tienen que pasar por ahí. Tú y yo pasamos por luchas, pasamos por aflicción. O sea, hay aflicción en nuestra vida y probablemente cada uno de nosotros tenemos en esta mañana un Getsemaní. ¿Cuántos tienen ese Getsemaní? No levante su mano, porque yo podría decir cada uno de nosotros tenemos un Getsemaní. O sea, un lugar de prueba en este momento, un lugar difícil, un lugar donde tú y yo, o sea, no quisiéramos estar, pero que estamos ahí. Pero lo que te vengo a decir en esta mañana es que si estás ahí, vas a salir en victoria. Jesús no se quedó en la prensa de los olivos. Él no se quedó allá. Entonces Él dice, entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy, ¿y qué hago? Oro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En el momento de la prueba, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo o me pongo a orar? A orar, ¿cierto? En el momento de la prueba, de la lucha, de la aflicción, ahora te voy a decir que si alguien conoció la aflicción fue Jesús. O sea, porque a veces pensamos que Él no nos entiende. Hay que orar. Digo, estoy afligido, pero voy a orar. Nos cuesta orar cuando estamos afligidos, ¿cierto? No queremos ni siquiera abrir la boca. Sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿A dónde iba? A morir. O sea, se estaba entregando, estaba rindiendo, porque Él sabía, eso fue previo a la muerte, ¿cierto? Eso fue previo. Él estaba entregando su vida, Él estaba muriendo. Y entonces dijo, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Cómo estaba Jesús? Espero que estés ahí en la Biblia y que tengas ahí tu corazón atento. O sea, porque a veces cuando tú y yo estamos tristes pensamos que no hay quien nos entienda y no hay uno que te entienda más que Él. O sea, voy a orar allí, o sea, quédense aquí, espérenme aquí, yo voy a orar, pero mi alma está triste. Hay tristeza en mí. O sea, hay tristeza porque estoy pasando por un momento de dolor, porque estoy pasando por un momento de aflicción, porque sé que
él estaba triste, él sabía todo lo que iba a suceder y comenzó a entristecerse. Estaba hablando con sus discípulos y comenzó a entristecerse y a qué? Y a angustiarse en gran manera. poquito, En gran manera. empezó a angustiarse en gran manera. ¿Has estado angustiado? ¿Has tenido tristeza en tu corazón? Comenzó a angustiarse, comenzó a entristecerse. Y él sencillamente en esta mañana nos está diciendo si te has sentido con tristeza, si te has sentido con angustia, si te has sentido abandonado, si te has sentido traicionado, o sea, yo te entiendo. Yo te entiendo porque mi alma se entristeció en gran manera por ti. Por ti se entristeció. Por ti se entristeció. Y por mí se entristeció. ¿Lo habías leído en tu Biblia? Creo que sí. O a veces hemos pasado de largo, pero Jesús se entristeció. Jesús se angustió en gran manera. Jesús también, allí en ese lugar, Jesús derramó sus lágrimas. Y dice que sus lágrimas eran como grandes gotas, o sea, sudaba como gotas de sangre, ¿cierto? O sea, porque el dolor era tan profundo, pero Él no renunció por amor a ti y a mí. Él no renunció para comprendernos. Él no renunció porque dijo, Teresa no lo puede llevar sola. Ella necesita a uno que se ponga en lugar de ella. Pero eso es para cada uno de nosotros. Elis no puede sola. Ella necesita a uno que se ponga en lugar de ella. Y Él es Jesús. Puerta de Restauración no se puede levantar sola. Puerta de Restauración necesita a uno que se ponga a favor de ella. Y Él se llama Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo en el 38, que dijo Jesús. ¿Estamos acá? Mi alma está en quedamos aquí esperando mí. Mi alma está como, iglesia. Muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿cierto? Mi alma está muy triste. ¿Lo habías leído en tu Biblia? Sí. Sí, yo sé que sí. Pero a veces pasamos de largo, ¿cierto? Porque pensamos que no hay quien nos comprenda. Pensamos que Él no ha escuchado nuestra plegaria. Hay una musiquita aquí, lo más de... No quiero. O sea, tenemos que morir. Morir a muchas cosas. Morir a mis deseos. O sea, morir a una... O sea, Jesús murió a su trono de gloria, ¿cierto? Sus comodidades. Él tuvo que bajar, Él tuvo que dejar, o sea, su trono de gloria y bajar a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Así que Él se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Dice que Él, siendo justo, tuvo que hacerse injusticia para que tú y yo seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, Él tuvo que dejarlo todo. Y cuando nosotros le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, nos va a costar. No estoy hablando de castigos, ni estoy hablando de cosas difíciles que vengan a nuestra vida, pero Él sí nos pide. Nos pide morir a mis deseos, a mi voluntad. O sea, no quiero estar, no quisiera hacer eso, pero Dios te mandó a hacerlo, entonces tú lo haces. ¿Cierto? Quisiera estar haciendo otras cosas en mi vida, pero resulta que el Señor te puso aquí a tocar ese piano, por ejemplo. O sea, a cantarle a Él, a adorarle a Él. O sea, yo quisiera estar, yo soy muy joven, o sea, en el caso de la juventud, yo quisiera estar por allá, no sé, echando bachata, yo qué sé. O sea, yo quisiera, los chicos que están en la universidad y que están en ese ambiente, saben lo difícil que es. Y cuando estaba allí, el Señor
me mostraba personas que en este lugar, o sea, ya están culminando sus carreras y todo, pero no se han dejado arrastrar por el mundo. Amén. Y eso es de admirar, y yo quiero que le den un aplauso al Señor por la vida. ¿Sabes? Eso es de uno alegrarse. Sí, amén, O amén. sea, porque el ambiente de universidad y el ambiente del mundo es muy difícil. O sea, el mantenerse es muy difícil. O sea, por todas las cosas que tienen que pasar. O sea, por lo que la juventud, o sea, está haciendo, por lo que la juventud llama. O sea, ¿lo qué? Lo de moda, ¿cierto? La juventud llama, o sea, eso es lo mejor. O sea, la juventud que está sin Cristo, pero los que están con Cristo saben que necesitan guardarse para Él y hay recompensa. Amén. Hay recompensa. Entonces cuesta, ¿cierto? O sea, que me invitaron a eso, me invitaron a aquello y pues no, yo no voy porque yo no soy de este mundo. O sea, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, es de admirar, y nosotros necesitamos orar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, porque el mundo nos está arrastrando, iglesia. Nos arrastra con todo lo que se está moviendo hoy en día. O sea, todo el tiempo se han movido cosas terribles, pero hoy en día es peor. Hoy en día se levantó, o sea, de una manera impresionante. O sea, las tinieblas están levantadas contra la juventud y contra la niñez. Y nosotros necesitamos guardarnos en oración. Entonces, Jesús dijo, quiero hacer la voluntad del Padre y me cuesta, porque tengo que ir a la cruz. Tengo que ir, o sea, voy a morir. Ahora vamos un momento, vamos a hacer aquí una consideración de unos jóvenes, o sea, que se llaman, ya no se llaman, o sea, están en Daniel. O sea, los estudiosos de la Biblia ya saben quiénes son. Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, 3 jóvenes hebreos. Vamos a Daniel capítulo 3. La vida cristiana es maravillosa, pero no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida cristiana es maravillosa, pero no es fácil. No es fácil caminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pues yo no voy a leer todo el capítulo de Daniel. O sea, el capítulo 3 de Daniel. O sea, no lo voy a leer todo porque, pues, imagínate, tiene 30 versículos, pero que son re largos. Pero aquí hay una historia muy linda, muy maravillosa para nuestras vidas, y es el rescatado del horno de fuego. Entonces esto es que muestra de los que se someten a hacer la voluntad de Dios. O sea joven, sea niño, sea adulto, o sea, hacer la voluntad de Dios va a costar, pero ellos eran jóvenes. Y entonces dice ahí, voy a leer el versículo 1, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su altura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea, Babilonia era pues un lugar de idolatría, ¿no? Un lugar de idolatría, un lugar de injusticia, un lugar donde no adoraban a Dios, sino que adoraban, o sea, otros dioses, donde adoraban demonios, donde adoraban la mentira de Satanás, la vulgaridad. Y entonces el rey Nabucodonosor pues levantó esa estatua con un fin de que la adoraran y se postraran. Daniel 3:1 estoy leyendo, para que adoraran su Dios. O sea, esa era la visión que tenía el rey Nabucodonosor. Y voy a levantar esta estatua para que todo el mundo adore. Y dice en el versículo 5, voy a ir así de versículo, o sea, saltando. Dice, en el versículo 5 dice
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Os postréis y adoréis. ¿Qué hizo Jesús cuando iba para Getsemaní? O sea, se postró y adoró. Y Satanás siempre ha sido un imitador de Dios, o sea, uno que quiere echar abajo, o sea, todo lo que Dios estableció para su iglesia. Todo lo que Dios estableció, Satanás siempre se quiere burlar. Y nosotros necesitamos tener nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales abiertos para saber lo que está pasando en ese momento. O sea, el plan de Nabucodonosor era burlarse de Dios. O sea, para que se postren y adoren a mi Dios y no al Dios mío. Ese era su plan, para que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y en el versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. O sea, si no adoras a mi Dios, si no caminas a hacer lo que el mundo te está diciendo, o sea, simplemente vas a ser tildado, iglesia. O sea, vas a ser tildado de anticuado, vas a ser tildado díganme, ayúdenme allí con... ¿De cuál? El fanático. Fanático, ¿y qué más? Es religioso, o sea, aburrido. Qué aburridos que son esos muchachos. Lo invité a tomar y no quiso ir a tomar. Qué aburrido que es. La invité a bailar y no quiso. Lo invité, bueno, ni siquiera voy a decir esas palabras. Lo invité y no quiso. Qué aburrido, qué religioso. O sea, qué jartera. O sea, no van a querer estar contigo a causa de tu Dios. Así es. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te llamen fanático, aburrido, religioso o irte detrás del mundo? ¿Qué preferimos? ¿Qué elegimos? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ¿cierto? Se me escapó eso. Entonces consideramos a esos tres jóvenes en la situación que estaban. O sea, la orden del rey era inminente. O sea, te postras y adoras o te mueres. No hay más. O sea, te postras y adoras o te mueres. Niegas a tu Dios o adoras la estatua. O sea, si no, pues te vas a morir. Luego dice, ¿estamos aquí? Amén. Bueno, para que se postre y adore. Luego salta ahí al versículo 7, en la última parte, dice el 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron las estatuas de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, toda la nación, completica la nación, se postró delante de la estatua, pero hubo tres que no se postraron. Y de esos tres, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, y de esos tres yo creo que aquí estamos en Puerta de Restauración, los que no nos postramos delante de las pretensiones de Satanás. En el nombre de Jesús, los que estamos aquí, no nos postramos. Amén. No nos postramos ni adoramos, o sea, a otros dioses que no sea el Dios vivo. Amén. Y se postraron. O sea, todos sí, nos postramos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no negociaron sus principios. Ellos estaban seguros a quien le habían creído. Entonces dice, voy a leer el versículo 10. Ustedes después lean allá todo el capítulo porque es bastante largo. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música se postren y adoren la estatua de oro. Se postren y adoren. O sea, me puse la tarea de marcar todas las
decía, se postren y adoren, se postren y adoren, se postren y adoren. Porque Satanás sabe que si lo adoramos a Él, o sea, estamos perdidos. O sea, si nos doblamos delante de Él, o sea, no hay nada que hacer. O sea, nos tiene en sus manos. O sea, seguro que eso no tiene nada. O sea, eso que yo sea vulgar de una vez en cuando, que tenga palabras o eso no pasa nada. Pues nos estamos mostrando, porque de tu boca solo deben salir palabras de bendición. Y son muchas cosas más, muchas. Entonces, ¿dónde iba en el 10, cierto? Se postren y adoren. Y el 11 de nuevo dice, el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego, fuego ardiendo. Entonces el 12 que dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Eso se llama determinación, iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Eso se llama determinación. O sea, toda una nación adorando la estatua, adorando a Satanás, al mundo, y hubo 3 que se atrevieron a desafiar. Se llama determinación. Determinación. Dice, ellos 3 no se han mostrado. Estaba en el 12, ¿cierto? Ni la han respetado ni la han adorado. O sea, no la veneraron. Yo no. Pues aquí me quedo de pie delante del que me ama, delante del Dios verdadero, no me voy a postrar. Entonces el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis? Otra vez, honrar y adorar. ¿Es verdad que no lo honran? ¿Que no honran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué atrevido, ¿no? Desafiante. O sea, desafiante. ¿Qué Dios nos va a librar? ¿Cuál Dios? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, ¿lo leemos ahí todos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, yo podría decir, no es necesario porque la determinación está tomada. No es necesario porque nosotros no vamos a negociar nuestros principios. No es necesario porque nosotros sabemos a quién le hemos creído. No es necesario porque no vamos a cambiar de opinión. Y si tenemos que morir, pues nos vamos a morir. Entonces no es necesario que respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Determinación, convicción, pero allí también hay fe. Amén. Hay una seguridad absoluta. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo, iglesia? O sea, al Dios al que le hemos creído, Él puede librarnos. Amén. Así estés en el lugar más oscuro de la vida, así estemos pasando lo que sea, no te rindas. O sea, no te rindas, no te postres ante esa situación. Simplemente dilo, decláralo allí en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, y dile al Señor, al Dios vivo que le he creído, Él me libra de esta situación. Amén. Amén. Estamos aquí. Él me libra de esta situación. Él, oh rey, nos librará. Y si no, pues tampoco hay lío. Por algún caso que tengamos que morir en el horno de fuego, igual no vamos a negociar.
no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Estamos determinados, iglesia? Amén. Pues estamos considerando a estos jóvenes que decidieron hacer la voluntad de Dios. O sea, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces, 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en el horno de fuego ardiente. Estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Fueron echados al horno, sí o no? Fueron echados. O sea, y eso es para recordarnos, ya me recuerdo yo también, que si estoy haciendo la voluntad de Dios, igual voy a tener, o sea, que ir al horno, ¿cierto? Pero que no nos vamos a quedar ahí. Amén. Amén. ¿Dónde iba? ¿Cuál? ¿22? Sí. Bueno, fueron echados. Fueron echados al horno, no se escaparon de ir al horno. Allá fueron a dar, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Iglesia, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, jamás vamos a quedar avergonzados. O sea, pasaremos por esas luchas, pero no nos vamos a quedar ahí. Pasaremos por el horno de fuego de Satanás, pero allí no nos vamos a quedar, no nos vamos a quemar, el fuego no nos va a consumir. Yo estaría más alegre. Entonces, 22. Ahí en un lugar leímos que él mandó que se calentara 7 veces más. ¿Cierto? O sea, muchas veces entre más nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, más se arrecia el problema. Y entonces es cuando ahí viene la duda, ¿cierto? Sí, pero si le estoy sirviendo a Dios, pero si estoy caminando con Dios, pero si estoy haciendo, pero si me estoy congregando, y entonces ahora está la cosa más dura, yo mejor me hago a un lado. O sea, no te rindas, y eso Edis también al comenzar dijo, no te canses de hacer el bien. O sea, no te canses de caminar con Él, porque a su tiempo viene la cosecha. No cuando tú y yo la determinemos, sino cuando Dios ya la determinó. No nos cansemos porque estamos próximos a recibir esa cosecha. Amén. Amén. Entonces mandó a calentar 7 veces más fuerte lo voy a atacar, para que dude, y pues cuando tú y yo dudamos, o sea, detrás de nosotros se haga un poco, ¿no? ¿Sí o no? Y esa no era la que creía, y esa no era la que hablaba de Dios. ¿Y qué pasó? Entonces cuando tú te haces a un lado, pues el resto, o sea, también se hace a un lado. Podemos llevarnos a familias completas, o sea, por dejarnos engañar. Amén. Así es. Bueno, entonces 22, ¿cierto? Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, ¿a quién mató, iglesia? ¿A quién mató? ¿A quién mató? ¿A quién mató? La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Oh, gloria a Dios. ¿Cierto? O sea, no mataron a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cómo así si la llama era la misma? O sea, hay una protección para los hijos de Dios. O sea, hay una protección para los hijos de Dios. Entonces, y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad
va por rey. Sí, echamos a 3. Y él dijo, que aquí yo veo a 4. Yo veo a 4. Yo veo a 4. Yo veo a 4. ¿Sabes cuál es ese cuarto hombre? O sea, nuestro Señor Jesús, que está a favor nuestro. Y lo que te digo en esa mañana es que tú y yo no hemos entrado solos a la prueba. Tú y yo no hemos entrado solos al horno de fuego, porque allí está el cuarto hombre que se llama el Señor Jesús y está a favor nuestro para librarnos del horno de fuego ardiendo. Amén. 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 Yo veo a 4 hombres sueltos y los echaron atados, pero estaban sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir Daño. sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. O sea, bajó su altivez, ¿cierto? Él les había dicho anteriormente cuál Dios es que los puede librar de mis manos, y aquí estaba doblegado. Aquí llegó y reconoció, porque cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿sabes qué pasa? O sea, la situación más difícil en tu vida, la más difícil en tu vida se tiene que doblegar. Amén. Amén. La más difícil sobre nuestras vidas se doblega delante de Él. Y entonces todo el mundo va a reconocer que hay un Dios vivo, un Dios maravilloso. Amén. ¿Dónde iba? 25. 26, ¿cierto? Sí. Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del